Hola a todos. Muchos grandes líderes vikingos se han documentado durante la era vikinga, pero un número de ellos se destacó por ser aquellos que tuvieron un fuerte impacto en la historia. Empecemos. La serie Vikingos nos dio a conocer a este incansable conquistador nórdico. La ficción se mezcla con la realidad, pero en este caso sí se puede afirmar que Ragnar Lodbrok fue uno de los nombres más destacados de la cultura vikinga. Se convirtió rápidamente en uno de los reyes de Dinamarca y Suecia tras batallar entre los suyos en diferentes guerras civiles. Llegó a sitiar París, y fueron muchas sus incursiones en las costas bretonas. Tuvo 12 hijos. Algunos de ellos se convertirían en nombres muy conocidos de la época y se caracterizó por ser un ingenioso estratega además de un fiero guerrero. En ocasiones se le emparenta con el dios Odín. Por eso siempre se pensó que era un semidios con una fuerza descomunal y especialmente dotado para la guerra. A pesar de esto, la serie irlandesa podría haber basado su personaje principal en varios nombres de la cultura vikinga. Conocido como Brazo de Acero, por su aparente invulnerabilidad, las crónicas de la época le describen como un guerrero tan poderoso que él solo podía cambiar el curso de una batalla. Hijo mayor de Ragnar Lodbrok y Aslaug, encabezó junto al resto de sus hermanos el gran ejército que atacaría Inglaterra en el siglo IX, tras la muerte de su padre. Bjorn Ironside sería recordado por haber llegado hasta el Mediterráneo, realizando el primer saqueo vikingo en Sevilla y haber navegado hasta Sicilia y el entonces Imperio Bizantino. Ivar el Desuesado. Probablemente sea el vástago más conocido de entre los hijos de Ragnar Lodbrok. Aunque no existe ningún documento que certifique el motivo de su apodo, la creencia más extendida es que padecía algún tipo de discapacidad o atrofia en las piernas que le impedían caminar correctamente. Las crónicas, escritas principalmente por los sajones a los que saqueaban, retratan a Ivar Ragnarsson como a un hombre cruel y sádico con una especial afición por crucificar a los religiosos que se encontraba. Lideró al gran ejército pagano que desembarcó en Inglaterra en el 865 después de Cristo y demostró ser un excelente estratega. Entre sus victorias, destaca la toma de York, ciudad de la que él mismo pasaría a ser gobernador. Hijo de Eric el Rojo, siguió la estela de su padre y se convirtió en un importante explorador de nuevas tierras. En las primeras décadas del siglo XI, Leif Erikson llegó con sus hombres a las costas de Terranova, probablemente a la península de Labrador, y se convirtieron en los primeros europeos en pisar América, que ellos llamaron Vinland. Varios hallazgos arqueológicos descubiertos en los años 70 parecen confirmar la presencia de los pueblos nórdicos en América e incluso la creación de pequeños asentamientos en zonas costeras. La creencia más extendida es que Leif Erikson y sus seguidores se vieron obligados a marcharse al verse superados por los pueblos nativos hostiles. El Landnámabók, libro de los asentamientos, de la era vikinga, es considerado uno de los documentos más fiables de esta época. En él se relata cómo el navegante Floki, guiado por unos cuervos desde Escocia, fue el primer hombre en llegar intencionadamente hasta Islandia, nombre que significa tierra de hielo y que él mismo le puso. Más tarde regresaría a Noruega para hablar a su pueblo del lugar que había descubierto e iniciar así su colonización. Acabó por convertirse en una especie de sacerdote o gurú. Según la versión, esta mujer guerrera era hermana o hija bastarda de Eric el Rojo. En ambos casos se describe a Freydis como una luchadora ambiciosa y temible que acabó por convertirse en figura clave de la expansión vikinga en Groenlandia. Algunos fragmentos hablan de que Freydis participó en batalla mientras estaba embarazada y otros destacan cómo traicionó a Helgi y Finnbogi, sus aliados en una expedición a Vinland, para que ella y su marido pudieran aumentar su botín. Rollón, el caminante. Conocido también como Rolf Gange, Rollón era un imponente guerrero escandinavo del que se dice que ningún caballo era capaz de soportar su peso y su estatura, por lo que le llamaban el caminante. Desde mediados del siglo IX, este caudillo y se dedicó a saquear las tierras de Inglaterra y Francia o a servir como mercenario para ambos reinos. Llegó hasta Escocia y Flandes y se asentó en la desembocadura del Sena en el 896. Aunque sus intentos de sitiar París fueron en vano, consiguió que Carlos III el Simple le concediera la legítima posesión de Normandía para defender su territorio contra posibles ataques. Rollón el Caminante fue ascendiente de Guillermo el Conquistador y, por lo tanto, antepasado de casi todas las monarquías europeas. Se trata de uno de los personajes más populares de la mitología islandesa del que se sabe poco de los hechos históricos reales, que han quedado ocultos bajo la fantasía y la leyenda. Egil Skallagrímson es un antihéroe presente en muchos Edda,
cuentos e historias de la mitología nórdica, que era presentado como un excelente poeta y fiel amigo al tiempo que como un sanguinario y cruel guerrero. La figura de Egil podría considerarse como una personificación del berserker, unos guerreros de élite que se creía que tenían una conexión con los dioses que los hacía invencibles. Los berserker solían consumir setas alucinógenas, ser los primeros en lanzarse a la batalla y pelear con el torso desnudo para demostrar su valía y fortaleza. Halfdan el Negro, padre del rey Harald I, luchó contra los francos, contra los ingleses y galeses. Hizo incursiones en Irlanda y se atrevió incluso a saquear varias ciudades del interior de Europa. De hecho, fue uno de los vikingos que participó en la fundación de Ucrania y que participó en las victorias del norte, donde luego se fundaría Rusia. Harald y el de la hermosa melena, hijo de Halfdan el Negro, se convirtió en rey de una región sureña de Noruega con tan solo 10 años. La saga nórdica que narra su historia cuenta que la mujer de la que estaba enamorado solo se casaría con el rey de un gran reino unificado de Noruega, por lo que Harald juró que no se cortaría el pelo hasta haber logrado su objetivo y se ganó el apodo de el de la hermosa melena. El caudillo compaginó su ambicioso proyecto con las incursiones a Inglaterra y Francia y pasó 10 años intentando unificar el territorio noruego, del cual se convirtió en rey tras la batalla de Hafrsfjord, 880 después de Cristo. Halfdan Ragnarsson fue un caudillo escandinavo durante la era vikinga y era uno de los hijos de Ragnar Lodbrok, quien junto a sus hermanos Ubbe e Ivar el Desuesado dirigieron el gran ejército pagano. Uno se ha sugerido que Halfdan también es conocido como Vitsark, que significa camisa blanca. El gran ejército pagano llegó a Inglaterra en una incursión desde la costa en Anglia Oriental en el año 865. Halfdan se menciona como uno de los caudillos vikingos en la batalla de Asdown el 8 de enero de 871, donde Alfredo el Grande lideró un ejército sajón hacia la victoria contra los invasores daneses. Es uno de los 6 hijos de Ragnar Lodbrok, 2 nombrados en las sagas nórdicas. Los hermanos de Halfdan incluían Abhorn Puño de Hierro, Ivar el Desuesado, Sigurd Ojo de Serpiente y Ubbe Ragnarsson. Como Halfdan no es mencionado en ninguna fuente a la vez que Vitsark, algunos estudiantes han sugerido que son el mismo individuo, una posibilidad reforzada por el hecho de que Halfdan era un nombre común entre los vikingos y Vitsark, camisa blanca, podría haber sido un epíteto o apodo que distinguiera su nombre de los otros. Halfdan fue el primer vikingo coronado rey del reino vikingo de York, sur de Northumbria, y un pretendiente al trono del reino de Dublín. Muere en la batalla de Strangford en 877. Olaf Tryggvason, un rey vikingo también conocido como Colmillo Retorcido, que se convirtió al cristianismo y luchó en varias batallas en el siglo X. Olaf Tryggvason es conocido por su papel en la cristianización de Noruega, también por ser un vikingo de aspecto temido, alto, fuerte, barbudo y calvo. Lagerta, la escudera, una de las esposas reconocidas de Ragnar Lodbrok y otro personaje que se confunde entre el mito y la realidad. Lagerta fue capturada por Frodo, caudillo de los Huiones, después de que éste matase al abuelo de Ragnar. Cuando su nieto fue en busca de venganza, Lagerta lideró a un grupo de mujeres que se unieron al combate y conquistó el corazón del vikingo. Después de tener varios hijos con él y haberse separado, la escudera se dedicó a saquear Inglaterra y acabaría siendo Jarl, condesa, después de asesinar a su marido y ocupar su lugar. Lagerta representaba las características de la escudera perfecta. Harald el Oso, o también conocido como aquel que amaba a los niños. Este sobrenombre se lo pusieron los francos, pues durante su campaña contra los francos, a todos los niños que atrapaba los ensartaba con su lanza. Harald era un vikingo de Noruega, un gran guerrero con una impresionante altura, que se hizo famoso y muy temido en Francia. Erik Hacha Sangrienta, hijo mayor de Harald y heredero del trono de Noruega, aseguró su nombramiento como rey asesinando de forma sistemática a sus hermanos, por lo que se cree que el término «sangrienta» en su apodo hace referencia a este fratricidio. Rápidamente se convirtió en un líder poco querido y su hermano Haakon acabó por destronarlo y le obligó a huir a Inglaterra. Allí, se alió con Athelstan de Wessex y se le entregó el reino de Northumbria para que lo defendiera de los invasores daneses. Sus ansias de poder hicieron que fuera rechazado por su propio pueblo y que muriera en la batalla de Steinmore, 954 después de Cristo. Hija del matadragones Sigurd y Brunilda, protagonistas del Cantar de los Nibelungos, quedó huérfana siendo niña y fue criada sin las comodidades que le correspondían a su sangre noble. Se dice que su padre adoptivo construyó un arpa gigante en el que la escondía hasta que fue encontrada por los dueños de una hacienda que pretendían robar a su padrastro.
Fue la tercera esposa de Ragnar, además de la Lagerta y Tora Borgarhort, y aparte de ser la madre de Bjorn Ironside, Ivar el Desuesado y Sigurd Ojo de Serpiente, se convirtió en una reina guerrera que luchó principalmente contra otros clanes y reinos vikingos y de la que se creía que tenía poderes mágicos. Guthrum el Viejo. Contemporáneo de los Ragnarsson y del gran ejército pagano que asoló Inglaterra a finales del siglo IX, se hizo un nombre en la región de Anglia Occidental, donde llegaría a dominar la totalidad del territorio. La confianza en su fuerza hizo que se adentrara en Mercia y Wessex y se enfrentara contra el entonces rey, Alfredo y el Grande, causándole una tremenda derrota en Baream. Sin embargo, las tornas cambiaron y los sajones hicieron retroceder a Guthrum, obligándole a negociar una paz con Alfredo que le asegurara el gobierno de lo que se conoce como Danelá, las tierras gobernadas y regidas por los pueblos vikingos. Guthrum se convertiría al cristianismo y gobernaría bajo el nombre de Aethelstan hasta su muerte. Eric el Rojo, uno de los vikingos más reconocidos e importantes de finales del siglo X y principios del XI. Su familia se trasladó a Islandia debido a que su padre había sido exiliado por asesinato y parece que Eric heredó ese carácter violento. Siendo un joven y popular guerrero, fue desterrado de Islandia por 3 años por diversos altercados y por asesinar a varias personas, momento que aprovechó para explorar nuevas tierras. En el año 983, Eric Thorvaldsson y su melena rojiza descubrieron y desembarcaron en Groenlandia. Tras el final de su destierro, Eric llevó una flota de barcos islandeses para colonizar su nueva tierra, pero muchos se hundieron en el camino. Erico el Victorioso, un rey vikingo que gobernó Suecia en el siglo X, Erico el Victorioso es conocido por sus conquistas y su papel en la unificación de Suecia, pero también por personificar la imagen que todos tenemos de un vikingo, ya que medía 1,90 m, tenía una larga melena rubia y una larga barba que terminaba en un trenzado. Harald Diente Azul, rey de Dinamarca desde el 958 y de Noruega desde el 970, su apodo original era Blatand, algo así como el Moreno, pero al traducirlo al inglés derivó en Bluetooth. Este rey ha pasado a la historia por ser el principal difusor de la religión cristiana entre los pueblos nórdicos, convenciendo a los grandes jefes de que se convirtieran. Como curiosidad, el conocido sistema de conexión inalámbrica debe su nombre a este rey vikingo y su símbolo está compuesto por las runas nórdicas que se corresponden con las letras H y B. Canuto, el primer rey vikingo de Inglaterra. En la sangre de Canuto II de Dinamarca corría la herencia de varias generaciones de reyes violentos. Su abuelo materno fue Mieszko I, el gobernante absoluto de la actual Polonia. En vida, consiguió la cristianización del territorio por primera vez en la historia, hasta los últimos confines del Báltico. Por si fuera poco, su padre era conocido por ser uno de los reyes vikingos más poderosos y sanguinarios que había visto el mundo. Con la intención de apropiarse de las tierras y rutas comerciales del Reino Unido, durante décadas movilizó a sus mejores guerreros de élite. Por ello, desde su juventud, Canuto II acompañó a su padre en la invasión del territorio británico en el año 1013. Muy pronto, la familia de monarcas nórdicos fue temida en toda la Europa medieval. Aún siendo muy joven, documenta Britannica, Canuto quedó a cargo de la flota en Gainsborough, Lincolnshire, y probablemente fue entonces cuando conoció a Elfgifu, la que se convertiría en su consorte. Se sabe que de esta unión nacieron 2 hijos nobles, Sweyn, en honor a su padre, y Harold, que se traduce como líder. Fue en esta campaña militar que Sweyn y Forkbeard fue aceptado como monarca de Inglaterra. Sin embargo, falleció pocos meses después, en febrero del próximo año. Inmediatamente, su hermano mayor, Harold II de Dinamarca, ascendió al poder. Mientras tanto, Canuto quedó al mando de las huestes vikingas. Con este nuevo nombramiento, regresó a Dinamarca, dejando atrás a todos sus rehenes políticos, esclavos y prisioneros de guerra, que había dejado salvajemente mutilados, según la enciclopedia. 2 años más tarde, el panorama cambiaría por completo. Harold II permaneció como el rey de Inglaterra durante 2 años, al tiempo que los ingleses buscaban traer a su antiguo monarca de regreso al trono. Hubo un periodo corto y confuso en el siglo XI en el que Gran Bretaña tenía 2 gobernantes, uno vikingo y otro británico. A pesar de que los ingleses intentaron traer de regreso a su rey original, los vikingos frustraron todos sus esfuerzos. Después de 2 años de mandato, Harold II murió repentinamente. Existen rumores históricos de que fue Canuto mismo quien ideó su muerte, para quedar como el monarca absoluto de Gran Bretaña y todo el norte de la actual Europa.
A la muerte de su hermano mayor, en el 1018, los daneses lo proclamaron Canuto I de Inglaterra, el primer rey vikingo de Gran Bretaña y el comandante absoluto de la armada danesa. Representación contemporánea de un guerrero vikingo. De acuerdo con el Vikingeskismuseet de Dinamarca, durante su mandato consiguió retener el poder en ambos países y durante un tiempo también controló partes de Noruega y Suecia. Por ello, muy pronto comenzaron a referirse a él como Canuto I el Grande. Al subir al trono, concedió a sus seguidores daneses las propiedades de los ingleses. Rompió la paz que había en el norte de la isla al invadir el territorio escocés, donde consiguió el reconocimiento de sus 3 reyes. Además, junto con sus huestes, ideó el asesinato de varios políticos en Gran Bretaña. Si no acabó con sus vidas y riquezas, expulsó del territorio a las personalidades inglesas más destacadas. Ante cualquier atisbo de rebelión, aplastó ciudades enteras para demostrar su poderío económico y militar. No había perdón alguno para la insurrección británica. Guillermo I el Conquistador. Descendiente del vikingo Rollón el Caminante, Guillermo era hijo bastardo de Roberto I de Normandía, quien lo reconoció como heredero antes de ir a Tierra Santa y no regresar jamás. Durante sus primeros años tuvo que hacer frente a las constantes insurrecciones de los nobles normandos que no le reconocían como su señor y a las cuales solía aplastar personalmente. En 1066, la muerte de Eduardo I de Inglaterra sin descendencia le concedió la oportunidad de subir al trono de las islas, cosa que hizo tras masacrar a los ejércitos sajones de Harold II y matar a su oponente en la batalla de Hastings. Guillermo I, conocido desde entonces como el Conquistador, puso fin a la estirpe sajona para sustituirla por la monarquía normanda. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.